En los últimos momentos de su vida, el Padre Pío sorprendió a todos los que le rodeaban con las palabras que pronunció con todas sus fuerzas. ¿Podrían ser estas últimas palabras una cuenta atrás para el día final? El Padre Pío, un hombre venerado por sus sagrados estigmas y su vida de dolor, fue conocido por su profunda devoción a Jesucristo. Desde la aparición de los estigmas en 1918, llevó las heridas de la crucifixión de Cristo durante 50 años, enfrentando una vida de sufrimiento físico y espiritual. A pesar de esto, su fe inquebrantable lo sostuvo en cada desafío, y su vida de oración constante fue el centro de su existencia. En sus últimos días, su salud se deterioró gravemente, pero el Padre Pío continuó con su labor religiosa, confesando y celebrando misa, incluso en estado de extrema debilidad. La oración fue su constante compañera y fuente de fuerza. Momentos antes de su muerte, se le escuchó susurrar los nombres de Jesús y María, mientras sostenía su rosario con fervor. Un detalle significativo fue su devoción a San José, a quien le pedía diariamente una muerte feliz. En las semanas previas a su fallecimiento, los capuchinos que lo rodeaban describieron una atmósfera mística en el monasterio, como si presintieran que el final del Padre Pío estaba cerca. En su última noche, renovó sus votos religiosos y confesó a sus superiores su deseo de morir en paz. Poco después, a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció serenamente, después de afirmar haber visto tú madres, lo que se interpretó como una visión mística de la Virgen María y su madre biológica, ambas llamadas María. El hecho de que los estigmas del Padre Pío desaparecieran poco antes de su muerte ha sido considerado un milagro, ya que su piel quedó suave y sin cicatrices, como si nunca hubiera estado marcada por las heridas. Durante su funeral, más de 100.000 personas se congregaron para honrar al santo capuchino, cuyos milagros y obras espirituales lo convirtieron en una figura reverenciada en todo el mundo. Incluso después de su muerte, el Padre Pío sigue siendo una fuente de inspiración para millones, quienes creen firmemente que continúa ayudando a sus hijos espirituales desde el cielo. A lo largo de su vida, el Padre Pío no solo soportó un dolor físico inimaginable debido a los estigmas, sino que también sufrió persecución y falsas acusaciones dentro de la Iglesia. A pesar de las injusticias que enfrentó, su respuesta fue de obediencia y humildad, confiando siempre en la voluntad divina. Su vida ejemplificó la verdadera naturaleza de la santidad, no solo a través de sus milagros, sino en su aceptación del sufrimiento y su fe inquebrantable en Dios. A pesar de las restricciones impuestas por el Vaticano en diferentes momentos de su vida, que limitaban sus actividades pastorales y lo confinaban al silencio, el Padre Pío permaneció firme en su misión de servicio. Nunca pidió ser liberado de su dolor, comprendiendo que su sufrimiento era parte de su propósito divino y que reflejaba la agonía de Cristo en la cruz. El legado del Padre Pío es testimonio de su profunda espiritualidad, su capacidad de soportar la adversidad con dignidad y su devoción incansable a Dios y a sus hijos espirituales. Las pruebas que enfrentó a lo largo de su vida solo aumentaron su gloria, y su humildad, perseverancia y amor hacia los demás dejaron una huella imborrable en la historia de la Iglesia. En su última misa, el Padre Pío, visiblemente debilitado pero siempre entregado a su fe, bendijo a la multitud con manos temblorosas, ofreciendo un último gesto de amor y gratitud. Su partida fue un momento de profundo dolor para sus seguidores, pero también de inmensa paz, sabiendo que el hombre que tanto había sufrido finalmente estaba en los brazos de su Señor, cumpliendo su anhelo de unirse a Dios en la eternidad. Más tarde, el Padre Pío, después de dar su bendición a los fieles que asistieron a la misa, se retiró a sus aposentos. Esa humilde habitación fue testigo de sus oraciones y devociones.
A las 2 de la madrugada del 23 de septiembre, con un rosario en las manos y los nombres de Jesús y María en sus labios, el alma del Padre Pío ascendió al cielo a los 81 años. Su partida marcó el inicio de un legado de santidad, siendo venerado en Italia y más allá. Aunque su canonización oficial no fue fácil, fue el Papa Juan Pablo II quien removió los obstáculos, permitiendo que en 1999 fuera declarado beato y más tarde canonizado como San Pío. El Padre Pío portaba los estigmas de Cristo, una conexión mística con su pasión. A pesar de los milagros asociados con él, lo que realmente capturó los corazones de la gente fue su profundo amor por Dios y la humanidad. En su propia voz decía: «Estoy devorado por el amor de Dios y del prójimo». Sus palabras reflejaban una humildad inquebrantable, atribuyendo sus milagros como dones de Dios para su gloria. Aunque las marcas físicas eran visibles, su verdadera fortaleza radicaba en su espíritu. Su relación con Dios fue extraordinaria, a menudo marcada por visiones y oraciones intensas. En una carta a su director espiritual, relataba cómo, al orar, sentía una paz indescriptible hasta las lágrimas, debido a la dulzura de la presencia divina. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de tormentos. Desde una edad temprana, fue acosado por manifestaciones demoníacas, incluso sufriendo ataques físicos que lo dejaban gravemente herido. El Padre Pío narraba estos eventos en su diario, revelando la intensidad de sus batallas espirituales. Aún así, su ángel de la guarda siempre acudía en su ayuda, aunque no de inmediato, poniendo a prueba su fe. El sufrimiento físico también fue parte de su vida. En 1904, al ingresar en el monasterio de Santa Ana, comenzó a experimentar enfermedades inexplicables que desconcertaron a los médicos. El dolor de los estigmas lo acompañó durante 50 años, pero siempre lo soportó con humildad. A pesar de sus dolencias, el Padre Pío nunca dejó de orar ni de servir a los demás. Se convirtió en un faro de esperanza en San Giovanni Rotondo, donde miles acudían en busca de su intercesión. Las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917 reforzaron las verdades de la lucha espiritual, un tema constante en la vida del Padre Pío. Enseñó a sus seguidores a luchar contra las tentaciones y a vivir en santidad, recordando siempre la batalla entre el bien y el mal. Aunque enfrentó constantes ataques del demonio, nunca flaqueó en su fe. Sus cartas a su director espiritual revelan un hombre profundamente comprometido con su salvación, siempre recurriendo a Dios en los momentos de oscuridad. La noche oscura del alma fue una experiencia frecuente para él, una prueba que San Juan de la Cruz también describió en su obra homónima. El Padre Pío enfrentó estos momentos de aridez espiritual con una fe inquebrantable, viendo en ellos una oportunidad para crecer en santidad. Estas pruebas, tanto internas como externas, no lo derrumbaron, sino que lo fortalecieron. A lo largo de su vida, el Padre Pío escribió extensamente sobre sus batallas espirituales, sus visiones y las tentaciones que enfrentaba. En una carta de 1910, relata cómo el demonio intentaba arrancarlo de los brazos de Jesús. Sin embargo, nunca dejó de orar, convencido de que la victoria vendría a través de la perseverancia y la gracia de Dios. En otra carta de 1913, narra cómo los demonios lo atormentaban, intentando convencerlo de que había sido rechazado por Dios, pero su fe en la misericordia divina lo mantenía firme, recordando que Dios nunca abandona a los suyos, incluso en los momentos más oscuros. El Padre Pío reconocía la necesidad de luchar contra el primer ataque del enemigo, manteniendo siempre una perspectiva de humildad. Sabía que los demonios atacarían sus puntos más vulnerables, pero confiaba en que la gracia de Dios lo protegería. Su batalla no solo era contra las fuerzas del mal,
sino también contra las enfermedades y el sufrimiento físico que lo acompañaban toda su vida. A pesar de todo, nunca dejó de confiar en Dios. En una carta de 1917, relata cómo Satanás lo atacaba por todos lados, pero siempre esperaba la gracia de Dios para obtener la victoria. Sabía que las tentaciones no eran más que pruebas y que la verdadera recompensa vendría en el paraíso. A lo largo de su vida, el Padre Pío fue un ejemplo de perseverancia, humildad y fe inquebrantable. Su devoción a Dios y su amor por la humanidad lo convirtieron en un santo muy querido, cuya intercesión sigue siendo buscada por millones. Aunque enfrentó muchas pruebas, tanto físicas como espirituales, su legado de santidad y amor continúa inspirando a generaciones enteras, recordándonos que la lucha entre el bien y el mal es una realidad constante, pero que, con la ayuda de Dios, siempre se puede vencer. Antes de terminar, un inquietante descubrimiento ha causado gran impacto a nivel mundial. Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir todos los detalles y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video.